Qué gozo, qué gozo. ¿Mucho frío? ¿Cierto que sí? Pero bueno, el Señor es bueno, Dios es fiel. ¿Recuerdan que venimos viendo los miércoles? ¿Qué profeta estamos viendo los miércoles? Jeremías. Y Dios ha sido fiel, ¿cierto? Dios nos ha hablado. ¿Dios le ha hablado a usted? A mí me ha hablado harto. Y más en estos últimos días, más me ha hablado también. Yo lo invito para que vayamos, no a Jeremías, todavía no. Yo lo invito para que vayamos a Mateo. Capítulo 23. Capítulo 23. Versículo 29. Jeremías, ¿qué era para el pueblo de parte de Dios? Profeta. Mateo capítulo 23, versículo 29. ¿Qué era Mateo para el pueblo? Profeta. Normalmente cuando nosotros, o normalmente no, perdón, cuando nosotros vamos y llevamos la palabra a otra persona, ¿en qué nos convertimos? En profetas, ¿buenos o malos? ¿De parte de Dios o de parte de Satanás? De parte de Dios, ¿cierto? Yo quiero que en esta noche cada uno de nosotros pongamos atención a lo que el Señor Jesús le dice a los escribas y a los fariseos. Y ya ahorita, la lectura que nos corresponde el día de hoy del capítulo de Jeremías es el capítulo 5. Leemos desde el versículo 39 hasta el 36 y vamos al profeta Jeremías. Leamos todos a una sola voz, por favor. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenáis serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios, escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá a esta generación. Señor Jesús, en esta noche damos gracias por tu palabra, Señor. Queremos pedirte que seas tú hablándonos, Señor. Que seas tú, Señor, quitando todo velo, Señor, quitando todo, Señor, aquello que Satanás que aún quiera usar, Señor, para que nosotros no nos humillemos ante ti, Señor, y ante tu palabra, Rey de los cielos, Señor. Háblanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen su lugar. ¿Alguien tiene otra versión por ahí? Sí, John Edwin, Miguel Ángel. Creo que la PDT nos va a ayudar. ¿De qué está hablando el Señor Jesús a los escribas y a los fariseos? ¿Qué les dice? Les recuerda una vez más su condición. ¿Cuál es? Hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? Alguien que maneja una doble cara. Alguien que tira la piedra y esconde la mano. Alguien que no es íntegro para con Dios, o dice amar al Señor, pero con sus actos lo niega rotundamente. Esa es una persona hipócrita. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices de la sangre de los profetas.
Estaban diciendo que si ellos hubieran estado en el tiempo de aquellos profetas, ¿desde qué tiempo está hablando? Desde Abel hasta Zacarías. Desde todo el tiempo del pueblo de Israel, que Dios le dio profeta. Que Dios le dio a alguien, al pueblo, para que escuchara la voz audible de Dios. Y eso es una gran responsabilidad. ¿Cuántos predicamos acá? ¿Cuántos? Poquitos, ¿cierto? Todos. Yo sé que todos nos gozamos en llevar la palabra. Pero usted sabe la responsabilidad que nosotros tenemos cuando la llevamos. ¿Llevamos la palabra? No la podemos llevar de cualquier manera. No podemos hacer lo que se nos antoje. Yo estoy muy preocupado con este tema de Jeremías porque no fue fácil. No fue fácil entender todo lo que el Señor quería decir y todo lo que le estaba demandando al pueblo de Israel. Pero hay una particularidad y el Señor siempre ha querido el bien para nosotros. No solamente para nosotros los gentiles hoy en día, sino para el pueblo de Israel. ¿Desde cuándo ha querido el bien el Señor? Desde siempre. Desde el primer momento ha querido el bien, ha querido que nosotros nos volvamos a Él. Pero pareciera que a nosotros nos gustara jugar con el Señor sinónimos y antónimos. Haz el bien. ¿Qué respondemos nosotros? Hago el mal. ¿Cierto que sí? No hagas esto. Sí lo hago. No vayas por allá. Sí me voy por allá. Y esa pareciera que fuera la condición de todos. Si la palabra es clara, nosotros deberíamos regirnos por lo que el Señor demanda en la palabra para cada uno de nosotros. ¿Será que lo que me pide a mí es diferente de lo que el Señor le pide a cada uno de ustedes? ¿Es diferente? Es lo mismo, ¿cierto? Pero ¿por qué nos cuesta tanto sujetarnos al Señor? ¿Cuántos, y perdón por lo que voy a decir, pero cuántos se sienten gozosos, orgullosos, contentos por los pastores que el Señor nos ha permitido tener acá? Yo me siento muy gozoso y muy contento. ¿Saben por qué? Porque ellos no han hablado ni han hecho las cosas conforme su corazón. Y para eso hay una respuesta de parte de Dios. Cada uno de ustedes. Yo sé que no seguimos al hombre, seguimos al Señor. Pero Dios nos ha regalado el privilegio de la palabra. De que nosotros y cada uno seamos formados, ¿por qué? Por la palabra. ¿Alguien ha sido formado de otra manera? Alguien que alce la mano y diga, sí, yo he sido formado de otra manera. A mí me han dicho esto, que haga lo otro. Y que no sea consecuente a la palabra, valga la redundancia. ¿No? Todos hemos sido formados de la misma manera, ¿cierto? Ya usted va a entender por qué estoy tocando todos estos temas. Y el Señor le recalca, el Señor Jesús le recalca a los hipócritas y a los fariseos que si ellos hubieran estado en el tiempo en que los padres mataron a los profetas, ¿ellos qué hubieran hecho? ¿Hubieran apoyado a sus padres o les hubieran dicho, no, papá, no lo mate? Ellos hubieran sido los primeros que hubieran tirado la piedra. Y muchas veces esa es nuestra condición. Nosotros no queremos escuchar la voz del Señor. Y pensamos que el que trae la palabra está en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque de pronto no me permite hacer ciertas cosas o simplemente lo que yo quiero hacer no me lo aprueban. ¿Y contra quién nos empezamos a levantar? ¿Contra la persona que está dirigiendo o contra el Señor directamente? Entendiendo que la persona que quiere hacer y nos quiere guiar es a través de ¿qué? De la palabra. Eso cuesta, iglesia. Eso tiene un precio. Créame que yo siento mucho temor cada vez que me paro acá. Porque no se trata de venir a hablar o simplemente por cumplir el requisito. Se trata de entender qué es lo que el Señor inspiró a estos hombres como lo leíamos en Pedro. No es de inspiración humana. Cada vez que nosotros quisiéramos o queramos hablarle a alguien, debemos hacerlo bajo la inspiración ¿de quién? Del mismo que le dijo a Pedro, escribe aquí esto. El mismo que le dijo a Juan, escribe aquí esto.
y lo vas a escribir porque es así, 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 y el Señor se revele a nuestras vidas y de la misma manera diga, esto se escribió, Juan Pablo, por esto y por esto. Y es necesario que nosotros podamos comprender, entender el propósito del Señor. ¿Cuántos entienden que en cada evangelio o en cada profeta hay un propósito? Cada vez que usted lee, usted debe anhelar y desear encontrar un propósito. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Si leemos, lo vamos a encontrar. Pero es necesario que nos esforcemos, iglesia. ¿Cuántos van en la lectura del Nuevo Testamento a ras, así, como vamos marcando? Isaías. Yo los invito, no se dejen en la lectura. Eso trae mucho, mucho beneficio para nosotros. Sigue diciendo el Señor. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. John Edwin, en esa versión lo lees, por favor. 31. Ustedes están reconociendo, les dice el Señor, que ustedes son descendientes de aquellos que mataron a los profetas. Por ende, ¿ellos qué vendrían a hacer? ¿Se salvarían porque sí? No. Hay una responsabilidad, y se los decía ahorita, porque si yo enseño mal o vengo a enseñar cosas que no son, ¿qué va a pasar con cada uno de ustedes? Bueno, si enseñamos mal, muy importante eso. Pero ¿saben qué pasa? Ustedes pueden salir a poner en práctica eso que se enseñó mal. Y para ustedes podrían decir, está bien, porque así nos enseñaron, así hemos sido formados y nos llevaron a través de la palabra y ya, está bien. Supuestamente. Por eso la responsabilidad y el llamado de los profetas que el Señor empieza a establecer. No podemos levantarnos a decir cualquier palabra. No podemos levantarnos a decir cualquier cosa. Dice el Señor en el versículo 32. Y yo quisiera salirme de esa colada, no estar en esa colada. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. O sea, ustedes son igualiticos, exactos. Y el Señor les está aclarando y les está diciendo, vendrá un tiempo en que los profetas que van a venir, ustedes van a hacer algo con ellos. ¿Qué van a hacer? Los crucificarán, los azotarán, los golpearán y seguirán de ciudad en ciudad. No los dejarán en paz. ¿Y eso se cumplió o no se cumplió? ¿Son palabras de quién? ¿Quién estaba hablando con ellos? Jesús les estaba diciendo a los intérpretes de la ley, a los duros, a los que sí sabían, supuestamente, porque nunca quisieron reconocer al Señor Jesús. Y el Señor empieza y les dice que, en el 35 dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. ¿Desde la sangre de quién? ¿De Abel qué? El justo. ¿Hasta dónde? ¿Qué hicieron con Berequías? ¿Quién lo mató? ¿Fue el pueblo o fueron aquellos intérpretes que simplemente no les pareció lo que el Señor había mandado hablar por medio del profeta? ¿Quién los mató? Lastimosamente fueron los intérpretes, los fariseos, los escribas. ¿Quiénes mataron al Señor Jesucristo? ¿Quiénes? ¿Ustedes se dan cuenta el poder que tenían estas personas para incitar al pueblo para que dijeran, crucifícale, crucifícale, crucifícale? Ese mismo poder nosotros lo podemos llegar a tener a través de la palabra. No para gritar crucifícale, 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 sino para que podamos decir que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Será que el Señor anhela la destrucción? ¿Será que el Señor anhela darnos esa justa retribución que nosotros merecemos?
Por el momento, no. Cada uno de nosotros merecemos algo de parte del Señor. Pero como el buen Padre nos está corrigiendo y quiere que nosotros volvamos a esa plena comunión con Él, no quiere que nos apartemos, no quiere que sigamos tras nuestros propios caminos, sino que nos volvamos a lo que Él dice. No se trata de volver a una secta o a una religión, se trata de vivir conforme el Señor quiere, anhela y desea. ¿Cuántos entienden cómo quiere el Señor que nosotros vivamos? ¿Solo yo? ¿Cuántos? ¿Una manita arriba? ¿Otra manita arriba? ¿Cuántos de verdad lo entienden? Y perdón que les pregunte, ¿por qué vivimos como vivimos? ¿Y por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué caminamos como caminamos? ¿Alguien puede decir que no se le ha predicado la palabra verdaderamente? ¿Alguien no ha entendido cuál es la voluntad del Señor? Cuando vayamos a Jeremías, ustedes van a entender por qué. Porque es duro ver todo lo que el Señor nos pide que nosotros hagamos. Pero siempre el pueblo era en contra de Dios. Y es doloroso. Porque cuando uno se da cuenta de muchas de las situaciones que pasan dentro de la iglesia, es porque cada uno de nosotros estamos yendo en contra de Dios. Y el Señor anhela, desea que nosotros nos volvamos a Él, que no le demos la espalda. Pero siempre que pasan situaciones, ¿a quién es el último que le contamos? Al Señor, ¿cierto? Lo digo porque a mí me ha pasado. Primero le cuento a fulanito, a sultanito, y por último, ya cuando el agua la tengo hasta aquí, Señor, mira que me pasó esto. Y si hubiera corrido primero al Señor, y si el consejo lo hubiera hallado en la palabra, hubiera sido diferente la situación, ¿cierto? Pero como no está pasando así, estoy yendo tras otras cosas. Dice el versículo 36, leámoslo todos. Es cierto, os digo, que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Qué vendrá sobre esta generación que está afirmando el Señor Jesús acá? Un juicio, un castigo. Yo me gozo leyendo Eclesiastés cada vez que puedo, porque me recuerda que mientras yo esté en esta carne, tengo esperanza de buscar al Señor, de correr al Señor. Cuando ya no tenga esta carne, ya, acabó las 1001 oportunidades que me dio el Señor. Ya, se acabaron. ¿Quién tiene la vida asegurada hasta los 80 años? Johncito Carvajal lo decía ahorita. ¿Quién la tiene asegurada? Yo he sentido bastante temor por todo lo que ha pasado en estos días. ¿Alguien ve noticias sobre Israel? ¿Ustedes saben cuántos misiles les mandaron en un momentico a Israel? ¿Y eso no lo preocupa a usted? No. Nosotros esperaríamos que Israel fuera sitiada por muchos lugares y por muchas naciones, ¿cierto? Pero, ¿y si al Señor le placiera ya? ¿Dónde estaría usted y dónde estaría yo? ¿Estaríamos contendiendo con el pastor? ¿Estaríamos contendiendo con el profeta? ¿Estaríamos contendiendo con papá, con mamá? ¿Por qué me tocó esta vida, Señor? Simplemente de verdad podríamos estar humillados delante del Señor y diciéndole, ten misericordia de mí, Señor. Sería algo diferente, pero pienso que todos estamos tan confiados. ¿Han visto noticias sobre Chile? ¿Han visto noticias sobre Bolivia? Hong Kong. ¿Han visto noticias? Son en Barcelona, países de primer mundo, que la gente es más civilizada. ¿Ustedes han visto noticias? Esos países están que se destruyen por lo mismo, que la gente está cansada. ¿Qué pasaría si eso se trasladara aquí a Colombia ahorita en el paro que va a haber el 21? Ustedes ven de verdad noticias. Ayer, antier, me mostraban un camión que estaban botando mucha papa, camiones enteros botando la papa.
porque no hay quien la compre. Nosotros la necesitamos, la compraríamos, ¿cierto? Pero la están botando porque el Estado no está ofreciendo garantías para los agricultores. ¿Usted sí sabía eso? ¿Qué tiempos estamos viviendo, iglesia? ¿Qué tiempo está viviendo cada uno de ustedes? A nivel personal, a nivel familiar, a nivel eclesial. ¿Qué tiempo se está viviendo? ¿Usted cree que podríamos soportar algo como lo que vive Chile, Hong Kong, Bolivia, Brasil, Estados Unidos? ¿Ustedes vieron cómo se estaba quemando Estados Unidos? No sé si ya habrá acabado eso. Se quemaba y eran cantidad de kilómetros que eran arrasados por el viento de la candela y quemaba todo a su paso. ¿Eso no les habla algo a ustedes? Si no les habla es porque no hemos leído la palabra. ¿Cómo vivimos nosotros, iglesia? Aquí, cerquita, donde estamos nosotros, no nos vayamos lejos. Aquí, ¿cómo estamos viviendo? ¿Estamos siendo ejemplos? ¿Siendo ejemplo, perdón? ¿Vivimos para honrar a nuestro Señor? ¿Le agradamos de tal manera? Pablo decía que para él morir era ganancia. Pero que mientras él tuviera este cuerpo, ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a hacer él? Iba a predicar. Pero que para él sería mucho mejor estar ¿en dónde? En el reino de los cielos. Pero tenía carne y todavía le correspondía estar acá. ¿Qué estamos haciendo nosotros con todo lo que el Señor nos entrega? Dones, ministerios, talentos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estoy pensando yo que estoy haciendo con eso? O cada uno de ustedes, ¿qué está haciendo? ¿Cómo se están levantando nuestras generaciones? ¿Cómo? ¿Quieren que les diga algo? Yo también tuve 9 años y también estudié. ¿Cuántos de nuestros pequeños en este momento estarán pegados al televisor? Se quedan porque tienen que hacer tareas, pero simplemente faltando 10 minutos para las 9, ¿saben qué hacía yo? Apagaba el televisor y me acostaba a dormir. Y las tareas, ¿saben qué hacían? Yo llegaba a hacerlas al otro día al colegio. Las copiaba. Ese era yo. Y nosotros o nuestros padres se compadecían tanto de nosotros que decía, pobrecito, mañana tiene que madrugar. Le toca duro. Pobrecito mi chinito. Pero solamente cuando tengamos una edad y nos tengamos que enfrentar a esta vida, vamos a entender el tiempo perdido. Desde los 9 años, yo ya tenía una mente dañada. Y hacía muchas cosas. Solo el amor y la misericordia del Señor. Por eso le amo. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación, un juicio, porque hay una sangre que clama justicia. Hay una sangre que nos ha lavado y nos ha dicho, yo te lavé. Pero ¿qué está haciendo usted como con su limpieza, con lo que yo le entregué? ¿Qué está haciendo? Decía Miguelito el día de la vigilia, somos como la puerca. Cogen, nos bañan, nos limpian. ¿Y qué es lo primero que hacemos cuando nos sueltan? Bueno, cuando sueltan la marranita. ¿Qué es? Al barro. Y nos gozamos en el barro y bailamos en el barro y hacemos angelitos en el barro. Y estamos sucios. Quiero que vayamos a Jeremías. Usted va a entender por qué toda esta introducción cuando leamos Jeremías. Siempre el Señor quiso hacer algo diferente con el pueblo de Israel. ¿El pueblo quiso? ¿Se dejó?
¿Y qué diferencia hay entre Israel y nosotros hoy en día? No hablemos de ninguna otra iglesia, no hablemos de otra persona, hablemos de nosotros. ¿Qué diferencia hay? Con los mandatos, con los mandamientos, con todo lo que el Señor nos ha entregado. ¿Qué diferencia hay? Jesús. Pero pareciera que Jesús se nos convirtió a nosotros en una carta de libertinaje para nosotros poder hacer lo que queramos y lo que se nos antoja. Pareciera. Y el Señor les empieza a hablar a los de el pueblo, a los de Judá, Israel y Jerusalén. Leamos el versículo 1. Jeremías capítulo 5, versículo 1. ¿Estamos todos? Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si qué. Si hay alguno que haga justicia, que busque la verdad y yo lo perdonaré. ¿Qué pide el Señor? ¿Que busquemos a cuántos? ¿A 100? Piense en este momento y crea que ese uno somos cada uno de nosotros en el lugar donde Dios nos ha puesto. Que no toque salir a buscar muy lejos. Que aquí, de lo que el Señor nos ha entregado, sí hay hombres y mujeres justos que busquen la verdad, pero que sea de verdad lo que el Señor anhela. No solamente de labios hacia afuera. Si halláis. Sí, yo creo que sí, ¿cierto? ¿Cierto que si hay hombres justos acá? Si hay hombres y mujeres que aman al Señor. Si el Señor me mandara a buscarlos, yo los escogería a todos. Porque todos hemos sido formados por la palabra. Yo soy perverso. Yo todavía soy mal. Y le pido al Señor que me ayude todos los días. Si no fuera por Él, no estaría aquí en esta noche y no le estaría sirviendo. No me interesaría prepararme para predicar su palabra. No me interesaría nada de esto. Esta palabra no me redarguiría tanto. Dice el versículo 2. Aunque digan, vive Jehová. ¿Cuántos creen que el Señor vive? ¿Cuántos creen que el Señor vive? Pero ¿cómo usamos el nombre del Señor? ¿Qué estamos haciendo con el nombre de Cristo? ¿Quién nos dio ese nombre? Dios. Él mismo nos dio ese nombre. Y en ese nombre nosotros ¿qué encontramos? Autoridad, poder, salvación. ¿Qué más encontramos nosotros en ese nombre? Dice el versículo 3. Oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad. Los azotaste y no les dolió. ¿Alguien alguna vez el papá le ha pegado y no le ha dolido? A mí una que otra vez me pegaron con una pantufla. Pero yo lloraba para decir que me dolía y para que no me pegaran más. Una vez me puse como 5 pantalones porque tan mal me había portado que ya sabía cómo iba a ser la juguetera que me iban a dar. Pero eso era culpa mía, porque no me había portado bien, porque mi papá venía diciéndome varios días, mijo, compórtese, compórtese, pórtese bien, usted ya es un señor, pórtese bien. Pero no pasó, ya adivinan, ya sabrán qué pasó. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. ¿Qué pasó? Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. ¿Qué es lo que anhela el Señor? ¿No es acaso que nos convirtamos a Él? Pero cada vez que se para alguien y trae la palabra de parte del Señor aquí en este lugar y yo me rehúso, ¿usted sabe cómo me está viendo el Señor? Como una piedra. Sí. ¿Qué pasa cuando uno no ve una piedra allá en la calle? Si hace estorbo para que el carro se pueda parquear, ¿qué se hace con esa piedra? Se quita y se pone en un lugar bonito donde caiga. Así mismo hará el Señor.
con cada uno de aquellos que pone esa cara como de piedra, como de puño. Versículo 4. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. John Edwin, ¿me colabora con el versículo 4? Y dice el Señor, seguramente estos son pobres e ignorantes. Y no conocen mis caminos. No ha habido quien se preocupe por mostrárselos. ¿Hay alguna otra versión? Hay una versión que creo que habla más bonito. Dale, por favor. Gas, ¿cierto? Así es la plebe. Pero esa es nuestra condición. Ustedes recuerdan cuando el Señor dice, y siempre lo traeré a colación, porque nosotros tenemos un puesto de honor. ¿Quién se lo ha entregado? ¿Y quién me lo ha entregado? El Señor. ¿Qué ha hecho con nosotros? Reyes, sacerdotes, ministros de un nuevo pacto, príncipes, sacerdotes, sacerdotisas. ¿Para qué? ¿Para que nos gloriemos en eso? ¿O para que anunciemos todo lo que Él hizo en la cruz, sus virtudes, que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable? ¿Cuántos caminan en luz? ¿Seguros? Que el Señor solamente, que mira los corazones, que pesa los corazones, demande de cada uno de nosotros el andar en luz. Y el Señor dice, ¿hallaré a alguno por lo menos? La plebe es el que no conoce la ley, es el que no estudia, es el que no permanece en mandamientos. A eso se refiere con la plebe. Pero nosotros todos hijos de Dios, realeza, no creo que el Señor nos esté hablando en esta noche, ¿cierto? Eso es para la plebe. Dice el versículo 5. Iré a los grandes y les hablaré porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios, pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. ¿Qué pasó con los entendidos, con los sabios? ¿Les importaban los caminos del Señor? Vean, esta palabra es dura, pero yo quiero que cada uno de ustedes se la lleve. Todos los días tenemos la oportunidad de arrepentirnos y de hacer la voluntad del Señor, de hacer lo que Él quiere, no lo que el pastor, la pastora, Juan Pablo, Pepito, Menganito quiere, sino lo que el Señor quiere. Que volvamos a esos caminos a los cuales la plebe no conoce. Que volvamos a los mandamientos de ¿quién? Del Señor. Eso es lo que más anhela Él. Yo, hoy que lo entiendo, deseo que cada uno de ustedes pueda caminar en esos caminos. ¿Es difícil? Sí, es muy difícil. Cuesta. Cuesta. Otra versión del 5, John Edwin. Miguel Ángel. El Señor nos está preguntando a nosotros, hoy los sabios y los entendidos, los que no nos hemos rebelado contra Él. ¿Qué nos pregunta? ¿Qué creen que el Señor nos preguntaría en esta noche? No responda. Pregúntese cada uno de ustedes y respóndale al Señor. Por tanto, como no halló el Señor a uno siquiera,
quisiera justicia, que buscara la verdad, todos eran pobres, eran locos, porque lo manifiesta la palabra así. Dice el versículo 6, por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades, cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque su rebelión es ¿qué? Se han multiplicado y se han aumentado sus... Pero ¿para quién hemos sido desleales? ¿Para quién nosotros no hemos recibido, no hemos querido recibir la corrección? ¿De parte de quién? ¿Del hombre o de Dios? Mientras sea del hombre, no pasa nada. Pero cuando proviene de parte de Dios, sí viene algo muy poderoso. Viene nuestra destrucción o mi destrucción, si yo no me quiero sujetar y someter al Señor. Versículo 7. Y el Señor les dice de esta manera, ¿cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. Versículo 8. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Versículo 9. ¿No había de castigar esto? Dijo Jehová, de una nación como esta, ¿no se había de vengar mi alma? ¿Cierto que el pueblo estaba viviendo de una manera desenfrenada y estaba haciendo lo que bien le parecía? Ahora el problema no es ellos. Está escrito como un testimonio para que nosotros hoy en día, como iglesia, que estamos siendo formada por ¿quién? Por Dios, no vivamos de tal manera. ¿Cómo estaban viviendo? Estaban desbocados, todos corrían a hacer lo que su corazón los llevaba a hacer. Y el Señor habla y dice, ¿no castigaré yo esto? Piense en cada una de las condiciones que usted ha llegado a tener, que ha llegado a vivir. Yo pensaré en las mías. Y pregúntese en esta noche, ¿será que el Señor no me va a castigar por esto? Una vez me iban a echar del colegio. Lloré tanto, oré. Lloré. Y yo le dije al Señor, Señor, si tú me salvas de esta, te prometo que te voy a servir. Sí, así, tal cual. ¿Y saben qué pasó? Me salvó. ¿Y qué hizo Juanito? ¿Se me olvidó? Dijo el pastor John, esas son mis incidencias. Claro está, tenía como 12 años. Pero a estas alturas ya no aplica. He puesto mis manos en el arado. Y le decía a alguien qué día. Poner las manos en el arado es aquí, en la palabra, en el fundamento de mi vida. Ya no puedo mirar atrás. No puedo mirar a un lado ni al otro. Dice que con la mirada puesta en Jesús, en el autor y el consumador de la fe. ¿Quién ha puesto las manos acá? Todos, ¿cierto? Al poner las manos ahí, yo estoy aceptando sus mandamientos, su precepto y todo lo que Él dice que me va a llevar a un bien. ¿Qué día discutían o dialogaba con unas personas y decían, ¿por qué yo tengo que creer en la Biblia? Yo le decía, pero si es que si le están diciendo que se vaya por este camino para que no se desvíe, para que no se caiga, para que no se pegue, ¿qué de malo tiene eso? ¿Qué de malo hay en eso? ¿Tiene algo de malo, iglesia? No, ¿cierto? Cuando llegue a tal lugar y doble a la esquina, pase gateando. ¿Y por qué? Es que hay un piso falso. Y si usted pasa bien pegadito a la pared gateando, no se va a caer. ¿Cuánto lo harían?
¿O cuántos quisieran probar si de verdad es falso o no es falso? Si es falso, ¿será que el golpe sería suavecitico? Listo. Los que se han caído entenderán. Leamos versículo 10. Escalad sus muros y destruid. ¿Pero qué? O sea que en medio de todo el Señor está diciendo, los voy a destruir, pero no del todo. Voy a tener misericordia. Quitad las almenas de sus muros, porque no son de Jehová. Porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Estaban diciendo, Dios no existe. Dios no me ve. Por ende, si Él no existe y no me ve, pues todo lo que dice este profeta mentiroso no nos va a suceder. Todo lo que dice esta palabra es mentira y no me va a suceder a mí. ¿Usted entiende eso, iglesia? Cuando llegó un momento en mi vida de decir no más, yo con el Señor dije no más. Dije, pues no me estoy gozando ni afuera ni adentro. Yo decido irme a gozar afuera. Y ya sé qué es lo que me espera. Esa fue mi conclusión para salir de la iglesia y hacer lo que bien me parecía. Pero Dios fue bueno. Viví, hice cosas, pero hoy le creo al Señor. Nunca dejé de creer en Él, porque el miedo al infierno era lo que lo atormentaba a uno. Una vez nos compartían y decía Sandrita, ya no pecamos, decía, tranquilamente. ¿Por qué? Porque había un temor del Señor. Y querer salir y hacer un montón de cosas, ya uno lo pensaba. Pero llegó un momento en que el corazón, todo es cauterizado. Y vive uno tan desenfrenadamente y tan locamente, que ya se termina olvidando uno del Señor y de todo lo que es su palabra y de sus mandamientos. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es, no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra. Así se hará a ellos. Versículo 14. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña. ¿Y qué va a pasar? Eso que usted tanto dice que no le va a pasar, que no le va a suceder, va a pasar. Pero va a pasar siempre y cuando usted esté viviendo como usted quiera y como a usted le parece. Si usted está bajo la voluntad del Señor y ama al Señor, ¿sabe qué le va a pasar? El Señor lo va a premiar. El Señor le va a decir, buen siervo. Y le va a dar un lugar de honor. Pero si vivimos bajo su voluntad. Si no, no espere que el Señor le devuelva tremendo regalo por haberse portado mal. Leamos desde el 15 hasta el 19. Y aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignoráis, y no entenderás lo que hablare. Su aljaba como sepulcro abierto, todos valientes. Y comerás tu mies y tu pan, comerán a tus hijos y a tus hijas, comerá tus ovejas y tus vacas, comerá tus viñas y tus higueras. Y a espada convertirá en nada tus ciudades fortificadas en que confías. No obstante, en aquellos días, dice Jehová, no os destruiré del todo. Y cuando dijere, porque Jehová, el Dios nuestro, hizo con nosotros todas estas cosas, entonces les dirás, de la manera que me dejasteis a mí y servisteis a otros dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena.
¿Cierto que hay una consecuencia y hay una raíz de todo? Yo pensaba en Natalia y le decía, voy a decirle a Natalia que hagamos el siguiente ejercicio. ¿Quién me colabora? ¿Entiende? Pues esperaré toda la respuesta acá. He wants a glass of water, and the one that doesn't do the thing that he wants is going to die. ¿Ustedes se imaginan que el Señor trajera un... Dice aquí, y aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel. Espera. Dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignoráis y no entenderéis lo que hablar. ¿Todavía están perdidos? Él quiere un vaso de agua y la persona que no le dé el vaso de agua va a morir. Pero era un mandamiento, era un mandato. Gracias, Nat. Y yo pensaba en eso y yo decía, ¿cuántos se van a levantar? ¿Cuántos entendieron de verdad lo que Natalia dijo? Bueno, ¿el problema es de Natalia o es de nosotros los asistentes? ¿Natalia no sabe hablar inglés? Malísimo, ¿cierto? Esa plática. ¿Pero se imaginan eso? Que den una orden y que nosotros no tengamos ni idea de lo que nos están pidiendo, pero que por esa orden simplemente nosotros muramos. ¿A cuántos el Señor les ha hablado en inglés? ¿Sí les ha hablado en inglés? El Señor ha sido claro, ¿cierto? Para mí ha sido claro. Y esto es un pequeño ejemplo, porque de esa manera pareciera que leyéramos la Biblia. De esa manera pareciéramos que estuviéramos escuchando la palabra de Dios cuando Él dice que no quiere que vayamos a ciertos lugares, a ciertas cosas y que vivamos de cierta manera. Y terminamos como Johncito. ¿What? Esa es la condición de la iglesia hoy en día. Porque no hemos querido entender la palabra del Señor. No nos queremos sujetar. No nos queremos someter bajo la mano de Dios. Queremos hacer cualquier otra cosa, pero no la voluntad del Señor. Quiero vivir bajo mi voluntad, pero no la voluntad del Señor. Es mi vida, es mi desorden, es lo que yo quiero. A usted no le debe importar. Ese es mi pensamiento. Es fuerte. Versículo 18. No obstante, en aquellos días, dice Jehová, ¿cómo lo lee John Edwin en esa versión? Sí, señor. Ni siquiera en esos días, cuando yo esté teniendo memoria de lo mal que usted ha vivido, de lo mal que usted ha hecho, lo voy a destruir. Porque mientras haya vida, mientras ustedes estén vivos, tengo la esperanza de que me honren como su Dios, como su Señor. Versículo 20. Anunciad esto en la casa de Jacob y haced que esto se oiga en Judá, diciendo, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Fuerte, ¿cierto? ¿Usted me está viendo? ¿Usted me está viendo? ¿Usted me está escuchando? No a mí, al Señor, cuando les habla a través de la palabra. ¿Sí está viendo? ¿Sí está escuchando? ¿O simplemente terminamos siendo lo que el Señor dice acá? Pueblo necio,
¿Y qué? Y sin corazón. Sería fuerte, ¿cierto? Versículo 22. A mí no me temeréis, dice Jehová. No os amedrantaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no se quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. Yo pensaba y decía, ¿quién es más fuerte? ¿El hombre o el mar? ¿O el mar? ¿Una pregunta lógica o algo ilógica? ¿Es lógica o ilógica? ¿Cuántos dicen que ilógica? Alcen la manita así fuerte. ¿Ilógica? ¿Muy ilógica? El Señor está diciendo que le puso un límite y que ese límite no lo va a traspasar. ¿Pero le obedece a quién? No al hombre, a Dios. Pero ustedes recuerdan que nuestro Señor Jesucristo iba en una balsa y que le dijo al mar ¿qué? El Señor Jesucristo vino y transitó como ejemplo en carne para nosotros, para que nosotros entendiéramos el poder que había en él. Un hombre que es dirigido por Dios es más fuerte que el mar. Pregunta lógica o ilógica. Nosotros queremos buscarle la lógica a muchas cosas. El problema es si la estamos hallando. El problema es si estamos yendo a donde tenemos que ir a encontrar la respuesta a lo que el Señor quiere que nosotros veamos, oigamos y que apliquemos. Si yo no tengo corazón para aplicar esta palabra, la palabra no es para mí en esta noche. Para usted, para usted, para usted, pero no para mí. Y el Señor le está diciendo al pueblo de Israel a través de Jeremías, está diciendo, yo le puse un límite, aunque se levante, aunque brame, y ahí no va a pasar. Pero ustedes que son menos fuertes que el mar, pretenden pasar por encima de su creador, de su Dios, y quieren vivir como bien les parece. ¿Eso es lógico o ilógico? Eso es ilógico, porque se nos olvida que Él es nuestro creador, que nosotros dependemos de Él y que decimos honrar al Señor y no lo hacemos. ¿Cuántos son llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántos viven de esa manera? Yo creo que todos, ¿cierto? Todos somos llenos del Espíritu. Todos. Pero vivimos como el Señor demanda. Tratamos. ¿Qué versículo quedamos? 23. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. No me preocupa el pueblo de Israel en este momento. Me preocupa mi vida. Me preocupa la iglesia. Y que el Señor dijera en este momento, Juan Pablo tiene un corazón falso y rebelde. Y su anhelo y su deseo es apartarse de mí. Por eso se va. Eso sí sería preocupante, ¿cierto? Sería preocupante pensar eso de cada uno de ustedes. Pero ¿será que en el corazón de alguien estará pasando esto? ¿Alguien que se quiera ir?
¿Alguien que se quiera apartar? No pretenda que si usted se va de la iglesia. Si se quiere apartar, si quiere hacer. Su pensado es decir, me voy de la iglesia, pero ¿podrá huir del Señor? ¿Podrá huir del llamado que el Señor le ha entregado? No sé, siempre no me he puesto una tarea de buscarlo. ¿Dónde irá el buey que no are? ¿Dónde irá un buey que no are? O sea, al fin y al cabo, el yugo, ¿para qué es cuando se le pone al buey? Para arar la tierra. ¿Dónde iremos nosotros que esta palabra no haga mella en nosotros? ¿Dónde? Esta palabra ha sido sembrada con amor cada uno de nosotros. Esto. Así tenga otra versión, pero esa palabra ha sido sembrada con amor. Y el Señor le está reclamando al pueblo de Israel eso. Ustedes piensan que esa palabra no fue sembrada con amor. Ustedes piensan que esa palabra es una palabra más. Es una palabra hueca. Pero el Señor la ha sembrado con amor. ¿La ha escrito en dónde? En nuestro corazón, por medio de su Espíritu. No espere hablar en lenguas. No espere manifestación de todos los dones. Si esta palabra usted la tiene escrita en su corazón, usted es un ser espiritual y le pertenece al Señor. Vívala, ámela, cada día de su vida. Y no dijeron en su corazón, esta es la otra condición. 24, y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová, Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. ¿Cuántos han sido bendecidos? ¿Cuántos? ¿Seguro? ¿Y le temen al Señor? ¿Honran al Señor porque los ha bendecido? Créanme que todo eso se ve. Eso se ve cuando usted le entrega el tiempo al Señor. Cuando usted quiere vivir para agradar al Señor. Todo eso se ve. Puede que no lo vea yo, o lo vean los pastores, pero el Señor lo ve. Y eso es lo que le debe importar a usted. No le sirva al hombre. No sirva a lo que el ojo del hombre ve. Sirva al Señor. (25) Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Quiero que vayamos o volvamos a Mateo, capítulo 23. Lo invito para que se ponga de pie. Y dice, lamento de Jesús sobre Jerusalén. ¿Será que un lamento el Señor se estaba riendo cuando iba a proferir esta palabra? Mateo capítulo 23, versículo 37, 38 y 39. Porque siempre el Señor ha estado hablando. ¿Usted ha venido algún día que el Señor no le hable? Cada vez que yo vengo a este lugar, el Señor habla. Sea para que nos arrepintamos y volvamos a Él, o sea para decirnos, ustedes son buenos siervos. Pero siempre el Señor habla. Leámoslo todos a una sola voz. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Al Señor Jesús le dijeron, bendito, ¿cierto? Porque vienes en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana. ¿Cierto que sí?
Pero yo lo trasladaba a este tiempo. Y me impactaba cuando el Señor decía, no me veréis hasta que digáis. Y pensaba y pensaba y pensaba, le decía al Señor, o sea que cada vez que llevamos la palabra y la podemos sembrar en las demás personas, podemos hacer que otros se conviertan y que ellos puedan reconocer y decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Quién va a ser ese? Primeramente el Señor Jesús, pero vamos a ser cada uno de nosotros, porque van a reconocer al Señor. ¿De qué manera estamos viviendo, iglesia? En medio de todo también buscaba un versículo que me hablara algo similar a eso de bendito, y lo encontraba en Mateo 25. ¿De qué habla Mateo 25? Del 30 y algo en adelante, la perícopa. ¿El juicio a qué? Habla acerca de un juicio. Y se va a levantar nuestro gran rey, nuestro gran Dios, y va a decir en el versículo 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, ejemplo, a los de mi derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo? ¿Será que esto es una mentira? ¿Será que como estamos viviendo estamos honrando a nuestro Señor? Venid benditos de mi Padre. ¿Y quién nos está llamando de esa manera? Ese es el puesto de honor que usted y yo tenemos. Y cada vez que el Señor nos permita predicar su palabra, lo hagamos como Él quiere y como Él demanda de nosotros. Nadie, ningún hombre o mujer nos va a llegar a nosotros a juzgar por esta palabra. Lo hará el gran rey. Y el Señor tenía un lamento. Y el Señor se estaba quejando. Pero no, si ve Dios, usted me mandó aquí y esta gente no hace caso. Le dolía en su espíritu, en su corazón. Porque en nuestro corazón no queremos recibir la palabra. Porque en nuestro espíritu la desechamos. Yo ya sé eso. Y puede que no los estemos matando literalmente. Pero al desechar la enseñanza, al desechar lo que el Señor le da a los líderes, al no sujetarnos, estamos haciendo eso. Y eso el Señor no lo aprueba. El Señor quiere que nosotros vivamos en un orden. Quiere que nos sujetemos. El Señor quiere que vivamos para Él. Pero Él demanda de nosotros fidelidad. Fidelidad. Señor Jesús, yo doy gracias, Señor, porque tú has sido fiel, Señor. Porque tu palabra, Señor, se ha manifestado, se ha revelado, Señor. Yo te doy gracias, Señor Jesús. Porque tú en medio de todo, Señor, nos ayudas, Señor, nos sostienes. En medio de todo, Señor Jesús, tú nos permites, Señor, serte fieles, Señor. Ayúdanos, Señor. No permitas que nos apartemos de tu palabra, de tu mandamiento, Señor. No lo permitas, Señor Jesús, sino que al contrario, Señor, que nosotros podamos vivir confiados en ti, Señor, en tu presencia, Señor. Señor, que tu palabra no retorne vacía, Señor, sino que cumpla el propósito, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, por favor. Que tú seas nuestro juez, Señor, antes que el hombre, Señor. Que tú, Señor, nos reconvengas en cada cosa de la que estamos haciendo, Señor. Ayúdanos a volvernos a ti, Señor, a conocer tus caminos, Señor Jesús, a hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, para que cuando escuchemos tu palabra, Señor, por boca, Señor, del pastor, de la pastora, del ministro que tú pongas aquí, Señor, nosotros no endurezcamos nuestro corazón, Señor, sino que al contrario, Señor, entendamos que tú nos quieres reconvenir, Señor, que tú quieres que nos volvamos a ti, Señor Jesús, que tú quieres que dejemos nuestros caminos perversos, Señor, que dejemos nuestra
manera de vivir, nuestras concupiscencias, nuestros pecados, Señor, y nos volvamos verdaderamente a ti, Señor Jesús. En esta noche, Señor, yo pido que tu Espíritu Santo nos redarguya a cada uno, Señor, de justicia, de pecado, de juicio, Señor, y que podamos vivir habitados en ti, Señor, confiados en ti, Señor, habitar plenamente en ti, Señor. Señor, que si hay falta, Señor, de perdón, Señor, nosotros podamos obtener ese perdón de parte tuya, Señor. Señor, ayúdanos a volvernos a ti, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, que cada día que pase, Señor, podamos honrarte, podamos glorificarte, Señor. Ayúdanos, Señor, para no hacer todo conforme a nuestra manera de pensar, Señor, sino que te podamos reconocer en todos nuestros caminos, Señor. Que a donde vayamos, Señor, seamos bendición, Señor Jesús. Que a donde vayamos, Señor, seamos verdaderos profetas tuyos, Señor. Que no hablemos para nuestro beneficio, Señor, sino que hablemos para el beneficio tuyo, Señor, para que muchos se puedan volver a ti, Señor. Yo te pido que tengas misericordia, Señor. Ayúdanos en esta noche, Señor, para volvernos a ti, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, para que todo, Señor, se haga en su debido orden, Señor. Para que todo se haga conforme tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor. Solamente clamamos a ti porque tú eres el que nos puede ayudar. Ayúdanos, Señor. Y antes de terminar los últimos versículos de Jeremías 5, el Señor terminaba respondiéndoles y les decía: ¿no castigaré esto?, dice Jehová, y de tal gente no se avergonzará mi alma. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Eso ya les corresponde a cada uno de ustedes. Que el Señor nos ayude. Si alguien ha traído su ofrenda, ha traído su diezmo, lo que le quiera entregar al Señor, yo lo invito para que lo deposite en la caja de los diezmos. Si lo ha traído, ya ustedes ya saben cómo es, y que el Señor nos ayude. Señor Jesús, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por los diezmos, las ofrendas, Señor. Que seas tú, Señor, honrando a cada vida, Señor. Que seas tú proveyendo a cada vida, Señor. Que seas solo tú, Señor. Que cada uno, Señor, si no ha traído, Señor, o si no tiene, Señor, provéele cada día más y más, Señor. Salimos de este lugar, Señor Jesús, pero no de tu presencia, Señor. Salimos, Señor, a nuestros hogares. Llévanos en paz, llévanos en seguridad, Señor. Pon ángeles, Señor, alrededor de nuestras vidas, Señor. Que guarden nuestro caminar, Señor. Que guarden nuestro transitar, Señor Jesús. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga y los guarde.